Jesús. El tema que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con el por qué celebramos la Santa Cena, el por qué realizamos este acto simbólico. Así que lo que vamos a ver en esta ocasión pretende responder a esa pregunta de el por qué nosotros celebramos esta actividad. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 12 en adelante. El tema que vamos a estar desarrollando es el significado, propósito y orden de la Santa Cena. ¿Se ve ahí, verdad? Significado, propósito y orden de la Santa Cena. Y quiero aclarar de entrada que cuando aquí yo hablo de orden, y es probable que lo mencione más adelante de nuevo, pero cuando yo hablo del orden allí, me estoy refiriendo al orden bíblico en que se realiza la Santa Cena. ¿Cómo se lleva a cabo la impartición del acto de la Santa Cena? Porque hay un orden que, dependiendo de la iglesia, es algo eclesiástico, algo que lo maneja la iglesia como parte administrativa. Sin embargo, hay un orden específico establecido en la palabra de Dios que es el que pretendo hablar en esta ocasión. Amén. ¿Ya tiene el texto? Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle. Y donde entrare, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y quiero añadir el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Quiero pedir a nuestros hermanos pastores que estén orando a Dios por mi vida en esta exposición. Y usted ore a Dios por lo que va a recibir en esta ocasión, para que sea nutrido con este tema. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias.
Gloria a Jesús. Bien, Dios le continúe bendiciendo. Como decía al principio, este es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Y si usted se fija, el tema está compuesto por 3 puntos elementales para su desarrollo: significado, propósito y orden de la Santa Cena. Eso significa que esos son los 3 puntos que vamos a estar tratando: el significado, el propósito y el orden de la Santa Cena. Así que vamos a ver en primer lugar el significado de la Santa Cena. Y para desarrollar ese primer punto, yo quiero que veamos en primer lugar la ocasión de su institución. Es decir, el momento en el que Jesús decide establecer este acto como algo que los discípulos, los creyentes, deberían de practicar por toda su vida, vamos a decirlo así. Jesús pudo haber tomado otro momento para él establecer la Santa Cena, para establecerle a los discípulos lo que él le quería comunicar a través de la Santa Cena. Sin embargo, él tomó un momento particular en que el pueblo judío estaba celebrando una fiesta que Dios le había establecido en el Antiguo Testamento. Si usted nota el versículo 12 del capítulo 14 de Marcos, ¿qué dice? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban ¿qué? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Jesús no tomó otro momento. Ahora, ¿por qué Jesús toma específicamente el momento donde se está haciendo esa celebración judía, donde se sacrificaba un cordero, para él comunicarle a los discípulos a través del acto de la Santa Cena lo que él quería significarle a ellos? Existe un parentesco entre la celebración judía de la Pascua y la Santa Cena. Y precisamente por ese parentesco que hay entre un festejo judío y la celebración de la Santa Cena como Jesús la instituyó, por ese parentesco Jesús decidió tomar esa ocasión. Y basándonos en eso, entonces yo quiero que veamos un cuadro comparativo donde hay un parentesco, o donde presentamos un parentesco entre lo que se debía hacer en la festividad de la Pascua, en la celebración de la Pascua, y lo que Jesús quería significar al realizar el acto de la Santa Cena precisamente en esa fiesta judía. ¿Se puede ver ahí bien? ¿Se lo ven? Bien, al lado izquierdo tenemos el cuadro de la Pascua, donde se nos indica todo lo que, o parte de lo que se hacía en la celebración de la Pascua. Y del lado derecho tenemos lo que Jesús quiso comunicarle a los discípulos al instituir la Santa Cena en ese momento preciso donde se estaba llevando a cabo la celebración de la Pascua. Fíjese, del lado izquierdo, lo voy a poner aquí. Yo sé que está entrecortado, no se ve, pero sí, pero no entero. Una de las primeras cosas que se hacía en la celebración de la Pascua era que se sacrificaba un cordero. Usted ve ahí el pasaje, Éxodo capítulo 12, del 3 al 6, y también Lucas 22, 7 lo especifica. Dice que Jesús estableció el acto de la Santa Cena específicamente cuando se sacrificaba un cordero en el festejo de la Pascua. Bendito sea el nombre de Jesús. En Éxodo capítulo 12, versículo del 3
específicamente el 3, Dios a través de Moisés le decía al pueblo que tomen un cordero por familia. ¿Para qué? Para sacrificarlo y comerlo por familia. Ahora, si la familia era tan pequeña que iba a sobrar, esa familia tenía que buscar al vecino más cercano y compartir ese cordero entre ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos el parentesco. Mientras en la Pascua se sacrificaba un cordero, que es el cordero pascual, cuando Jesús le establece a ellos la Santa Cena, está dándole a entender que Él era ese cordero. Dicho sea de paso, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista identifica a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted recordará que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote intercedía por los pecados del pueblo, cada persona que iba para que el sumo sacerdote intercediera por ello, llevaba un animal. Y al ponerle la mano, depositaba sobre el animal su culpabilidad, y ya entonces el que llevaba al animal a sacrificar por la expiación, por su pecado, era libre de la culpa, porque la culpa ya la cargaba el animal. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús fue ese cordero que cargó sobre él el pecado nuestro y de la humanidad. Aquí vemos en segundo lugar que debía reservarse ese cordero de antemano. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 y versículo 6, se nos especifica a partir de qué momento debía apartarse ese cordero. Dice que en el mes primero, en el calendario judío, el mes primero era el mes de Abib. De acuerdo con nuestro calendario, se corresponde a eso, marzo, abril. Así que entre marzo y abril, el día 10, ellos tenían que tener el cordero apartado. Pero el versículo 6 de Éxodo 12 nos dice que debían entonces sacrificarlo el día 14 del mismo mes. ¿Me van siguiendo? Ahora, si vemos el parentesco que hay en el cuadro de la derecha, Jesús había sido reservado desde antes de la fundación del mundo para ser el cordero que quitaría el pecado de la humanidad. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 y en Marcos 14 21 se nos dice a nosotros ese hecho de que Jesús había sido reservado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese que Marcos 14, 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Ya se había escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento que habría de ser crucificado como el cordero que quitaría el pecado del mundo. En tercer lugar, lo que se hacía en la Pascua era que Dios elegía el lugar. No era el pueblo quien elegía el lugar donde iba a realizarse la celebración de la Pascua, sino que Dios elegía el lugar. Jesús también eligió el lugar donde Él iba a establecer la Santa Cena y a comer la Pascua con los discípulos. Ahí usted lo puede ver en Marcos capítulo 14, versículos del 13 al 15. Esa festividad de la Pascua se realizaba un día. Habían dos fiestas, que era la fiesta de los panes sin levadura y también la fiesta de la Pascua. Se realizaban en conjunto. Sin embargo, de acuerdo con lo que dice Levíticos capítulo 23, versículo 5, esa Pascua debía sacrificarse el cordero el día 14. Y el día 15 hasta el 21 se celebraba entonces la fiesta de los panes sin levadura. El sacrificio de Jesucristo, de acuerdo con Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12, fue una sola vez y para siempre. Amén. También el acto de la Pascua fue un acto memorial que el pueblo debía recordar el día en el que Dios le iba a libertar de la esclavitud de Israel. Pues también la Santa Cena es un acto memorial
un acto en el cual recordamos el sacrificio de Cristo y el beneficio que eso significó para nosotros. La sangre del Cordero de Pascua beneficiaba al pueblo judío. Recuérdense que Dios le había dicho a ellos que cuando sacrificaran al Cordero debían de tomar la sangre y ponerla ¿dónde? En los linteles de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte que habría de pasar por allí no hiriera a los primogénitos del pueblo judío. La sangre de Cristo beneficia a todos. Fíjese que cuando en Marcos 14:24 Jesús le da de la copa a ellos, dice: esta es mi sangre que por muchos es que derramada. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es en cuanto a ese cuadro comparativo que quise traerle para que puedan apreciar el parentesco que hay entre la celebración de la Pascua y la institución de la Santa Cena, y el por qué Jesús lo utilizó ese momento específico para llevar a cabo esa celebración. Ahora, hay una relación de significado entre la Pascua y la Santa Cena. Y la primera relación está aquí. La Pascua, que viene del término hebreo Pesach y del verbo Pasak, como usted lo puede ver ahí, significa saltar o pasar por alto o pasar de largo. Cuando usted lee Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, eso fue precisamente lo que Dios hizo al ver la sangre en la casa de los israelitas. Pasó de largo. No se detuvo allí, no hubo mortandad, no hubo una pérdida de hijos, porque la sangre era una señal de protección en la puerta. Cuando analizamos Romanos capítulo 3, versículo 25, y 2 de Corintios 5, 18 y 19, nos vemos que eso fue precisamente lo que Jesús hizo, Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Especialmente 2 de Corintios 5, del 18 al 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo, y añade, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esa frase, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿qué implica? Que Él pasó por alto las ofensas cometidas en su contra. Pero también hay otro significado. ¿Qué significaba también para los judíos la Pascua? Significaba liberación de la esclavitud, pero también significó la liberación de la muerte de los primogénitos, porque ningún primogénito murió en la casa de los judíos. Pero también significó un nuevo comienzo de ellos como pueblo, donde iban a ser independientes de otras naciones, iban a ser una nación. Para la iglesia, la Santa Cena significa la liberación de la esclavitud y la condenación del pecado, un beneficio hecho en favor nuestro. En Romanos capítulo 6, del versículo 20 al 23, se nos dice que éramos esclavos del pecado y que fuimos libertados del pecado. Cristo es el Cordero que quita, o sea, que carga. Cuando dice que quita, no dice que lo desaparece, no dice que elimina su existencia y su presencia en la vida de la persona, sino que esa palabra que se traduce quita en nuestra Biblia significa realmente que Él carga o cargó el pecado nuestro en su cuerpo de carne. Y allí se cumple lo que dice Isaías 53:6, donde dice que Jehová Dios cargó en Él nuestros pecados. Así que ese acto de la Santa Cena nos recuerda a nosotros que alguien cargó la culpabilidad que tú y yo debíamos de haber cargado. Bendito sea el nombre de Jesús. Habiendo visto ya su significado en dos sentidos, ahora yo quiero que pasemos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús realizó la Santa Cena? Y antes de entrar a desglosar los propósitos que tiene la celebración de la Santa Cena, yo quiero que veamos en primer lugar cuáles fueron los elementos que Jesús utilizó para establecer ese acto memorial. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque hay gente que entiende que como en la celebración de la Pascua
había carne y había otras cosas como hierbas amargas, porque había que comerlo con hierbas amargas para recordarle al pueblo toda la amargura que vivió cuando estaba como esclavo. Quiero resaltar que de todo lo que posiblemente podía haber en la mesa en esa celebración, Jesús tomó dos elementos para significarle a los discípulos lo que él le quería comunicar. ¿Y cuáles fueron esos elementos? ¿Qué dice Marcos 14, 22 y 24? Que él tomó ¿qué? Pan y tomó la copa. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar que fue el vino. Hay algunas traducciones que dicen que fue vino, pero Jesús se refirió al contenido de la copa como el fruto de la vid. O sea, una vid es una mata de uva que da uva. Y la uva y la mata en sí no da vino, da la uva como fruto. Y de la uva entonces, en un proceso se saca el vino, pero también se saca jugo de uva, que es lo que nosotros utilizamos en este acto de la Santa Cena. Habiendo dicho eso, entonces quiero que veamos el primer propósito: representar el sufrimiento que enfrentaría Jesús. En Lucas capítulo 12 versículo 15, Jesús le dice a ellos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca, antes de que yo sufra. Porque, según algunos estudiosos, esa era la semana en la que Jesús iba a entrar en su proceso de aflicción, de su quebrantamiento, de su crucifixión. Isaías 53 utiliza palabras para describir la manera en la que Jesús habría de sufrir por cada uno de nosotros. Y en el versículo 2 del capítulo 53 de Isaías, él dice que nosotros le veríamos a él sin atractivo para que le deseemos. O sea, fue tanto el maltrato que Jesús recibió en su cuerpo que quedó totalmente desfigurado. Y en el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, él dice que él fue molido por nuestro pecado. Hágase en su mente la idea de lo que es ser molido. Es ser desgranado, ser machacado, es ser partido, que fue precisamente lo que él hizo con el pan. ¿Qué hizo? Lo partió y se lo entregó. El segundo propósito: hacer a los discípulos partícipes de su sufrimiento. Porque participar del acto de la Santa Cena, como Jesús lo estableció, implicaba participar del quebranto que ese mismo acto representaba. En Juan capítulo 6 del 53 al 56 Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que la vida de aquellos que participarían de ese acto debía de ser la vida de Cristo en ello. Usted recordará en Marcos capítulo 10 versículos 37 y 39 cuando Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dijeron: mira, quiero que nos hagas, que nos conceda una petición, que cuando tú vengas en tu reino, uno se sienta a la derecha y otro se sienta a la izquierda. ¿Y qué le respondió Jesús? Ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: sí podemos. Y Jesús le dijo: es verdad, del vaso del que yo bebo ustedes podrán beber y también podrán ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Qué le estaba queriendo dejar dicho con eso? Cuando se habla de beber del vaso o de beber de la copa, el beber de la copa representa aflicción, representa quebranto. Fíjese que en Apocalipsis se habla de las copas de ¿qué? De la ira. Y cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta, refiriéndose al sufrimiento que le sobrevendría momento después. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos da esa idea. Nos dice que así como Jesús sufrió en la carne, nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Estemos preparados también para sufrir en la carne como Él sufrió.
El próximo propósito era también unir a los creyentes en su cuerpo. Unir a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Pablo le decía a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, hablándole acerca de la idolatría, que se aparten de la idolatría. Él le decía, el pan que comemos, que bendecimos, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la copa que bebemos y que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Así que nosotros, siendo uno solo el pan, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, porque todos comimos del mismo pan. Que Dios nos ayude a entender esto. Pero esa palabrita comunión se utiliza mucho en el pueblo cristiano. Esa comunión significa esa vida de compartir, esa vida de compañerismo, esa unidad que hay, esa sociedad que hay entre los creyentes. Jesús, al instituir la Santa Cena y repartírsela a los discípulos, no solamente lo estaba añadiendo a su cuerpo, que es la iglesia, sino también estableciendo con ellos un acto de compañerismo, de relación. Otro propósito que tiene es hacer memoria del sacrificio de Cristo a nuestro favor, en favor nuestro. Pero también tiene como propósito inaugurar simbólicamente el nuevo pacto, como lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero también tenía como propósito anunciar la muerte, resurrección y regreso de Cristo. Fíjese que 1 Corintios 11:26 que dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En algunos momentos el pastor ha hecho alguna alusión a la manera en la que esto se interpreta, y él decía que el que participa pues está comprometido con predicar el evangelio. Y yo quiero agregarle otra manera de ver esa palabra, y es que el acto mismo de la Santa Cena anuncia la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no solamente se queda en la muerte y en la resurrección, sino también en su regreso, lo cual nos hace sentir a nosotros la esperanza de que le volveremos a ver. Vamos entonces a pasar, ¿cuál es el orden bíblico de la Santa Cena? Quiero que veamos eso. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que lleva? Primero, quiero que veamos el día y el momento de su celebración. En Levítico capítulo 23, versículo 5, se nos dice que debía de celebrarse entre las 2 tardes. ¿Cuáles eran las 2 tardes? Bueno, la primera tarde, según Deuteronomio 16:6, era a la puesta del sol. Cuando el sol se ocultaba, esa era la primera tarde. Y ya, al entrar la noche, esa era la segunda tarde. En Marcos capítulo 14, versículo 17, por eso usted ve que dice que cuando llegó la noche, Jesús se sentó con ellos, ¿a dónde? En el aposento alto a participar de la cena. ¿Cuál fue el día entonces? De acuerdo con algunos estudiosos, la Pascua se celebraba, el cordero se sacrificaba el día jueves. Ahora, los discípulos comenzaron a congregarse como iglesia el primer día de la semana, ¿que cuál es? El domingo según nuestro calendario. En Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que ellos estaban reunidos el primer día de la semana, ¿para qué? Para partir el pan. Esa es otra de las formas en la que se le llama a la Santa Cena, el partimiento del pan. Y lo estaban haciendo el primer día de la semana. Para nosotros, el día primero de la semana, el primer día de la semana es un día significativo, porque fue el día en el que Jesucristo dejó la tumba vacía.
y realizamos el acto de la Santa Cena porque al menos ese texto nos da un indicio, una señal de que era la costumbre de la iglesia en su primer momento. En 1 Corintios 16, versículo 1, Pablo le dice a los corintios: hagan ustedes como yo les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo para que cuando yo pase no se recojan entonces ofrendas. Así que este primer día de la semana, cuando nos reunimos como iglesia, no es un día cualquiera. Para los judíos, el día de reposo, el sábado. Para nosotros, el día de congregarnos, primer día de la semana. El siguiente orden en el que va es esperar que los hermanos que van a participar del acto estén presentes. Por lo general, un día como hoy, se espera que todos los miembros estén presentes. En la iglesia de los Corintios, según el capítulo 11 de Primera de Corintios, había un problema con los hermanos de la iglesia de Corintios, que ellos no esperaban a nadie. Y Pablo le dice a ellos: esperen a que los hermanos lleguen, porque eso no es comer la cena del Señor. Entonces, uno siempre se queda esperando que los hermanos estén aquí. Lamentablemente, no todos llegan. Eso es parte del orden bíblico del acto de la Santa Cena. Está la entrega del pan, que es prácticamente lo primero que se hace cuando iniciamos la Santa Cena. En Marcos capítulo 14, versículo 22, dice: mientras comían, Jesús tomó ¿qué? ¿Tomó qué? Pan. Pero hizo algo más. ¿Él qué hizo? Dice que bendijo, dio gracias por el pan, oró por el pan y luego entonces lo entregó. Luego sigue ¿qué? La entrega de ¿qué? La entrega de la copa o la entrega del vasito que usamos aquí. No es, escúcheme bien, no es que inmediatamente me lo entreguen y me lo bebo, no. Cuando todos lo tenemos y se hace la oración, se eleva la acción de gracia, entonces lo tomamos. Ese es el orden bíblico. Y por último está que se canta ¿qué? ¿Usted me está siguiendo? Se canta el himno. En Marcos capítulo 14, 26 y Mateo 26, 30, Lucas no habla de eso y Juan tampoco habla de eso, solamente son Mateo y Marcos. Dice que cuando terminaron de cenar, entonces, habiendo cantado el himno, fueron al Monte de los Olivos. Y aquí yo quiero hacer una nota. Hay estudiosos que dicen que ese himno, que al parecer, de acuerdo a cómo lo expresa en los evangelios, no era un himno cualquiera, pero dicen algunos estudiosos que se cantaba una porción del Salmo 115 y del Salmo 118. Otros comentaristas dicen que la Santa Cena o la Pascua iniciaba con el canto de los Salmos 113 y 114 y terminaba con el Salmo 115 y 118. Sin embargo, cuando uno lee los pasajes del Antiguo Testamento donde se enseña acerca de la celebración de la Pascua, uno no se encuentra ese himno. Pero ahí en Marcos y en Mateo dice que se entonaba un himno. Así que por eso usted ve que en ocasiones pues cantamos un himno, o se mantienen cantando himnos, o se ponen alabanza mientras se está desarrollando el acto de la Santa Cena. Ya otra parte que tiene que ver con el orden, recuérdese que ahorita yo le dije que había un orden eclesiástico donde los hermanos mantenían la quietud, no mantenían que ya entro, que ya salgo y esa brincadera, sino que se hacía un acto de respeto. Sí, así mismo lo digo, porque eso se ha visto mucho aquí, que ya me paro, que ya me siento, que ya entro, que ya salgo. Este es un acto solemne,
un acto que merece respeto por parte de aquellos que se supone que entienden lo que están haciendo. Pero ya ese es un orden un poco más de la iglesia, donde a los hermanos se les hace el llamado a mantener la comunión. Hay hermanos que en ocasiones han tenido la falta de entendimiento y la mala costumbre de que como ellos por alguna razón no quieren participar de la Santa Cena, agarran y se van. Hay otros que cuando se anuncia la Santa Cena ni siquiera vienen. ¿Usted sabe lo que usted provoca con eso? Cuando hay una indisposición frecuente de no participar de la Santa Cena, ¿usted sabe el mensaje que usted le manda a los hermanos? Se lo vamos a decir después. Vamos ya a ir cerrando. Para ir cerrando, vamos a ver cómo no deberíamos tomar la Santa Cena. Y aquí yo me voy a detener un poquito para buscar pasajes bíblicos. Y yo quiero que usted lo busque conmigo. Primera de Corintios 11, ya usted lo sabe, de tomar la cena indignamente, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Vaya buscándolo mientras yo busco. Bueno, vamos a hacerlo así. Primera de Corintios 11, versículo 27. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 11, 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y vamos a ver ahora eso de qué es indignamente. El versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es eso de discernir? O sea, de interpretar, de entender lo que el acto en sí representa, lo que el acto en sí significa. Esa participación con Cristo, de su muerte, de su crucifixión, de su sufrimiento. Esa disposición a que la vida de Cristo esté en mí. Y si la vida de Cristo está en nosotros, entonces también está el sufrimiento de Cristo. ¿Qué significa entonces eso de comer indignamente la Santa Cena? En Isaías capítulo 1, versículo del 16 al 18, hay un llamado que Dios le hace al pueblo a través del profeta Isaías, donde él en esos versículos le inicia diciendo: límpiense, lávense. Y en el versículo 18, de manera muy particular, él le hace el llamado y le dice: vengan y pongámonos a cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos pueden hacer indignos a nosotros? Que nos pueden estorbar para que no participemos de la Santa Cena. Número 1, tener pecado sin confesar. O estar en la congregación y vivir una vida de pecado, que ya se convertiría en la práctica del pecado. Y primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo. Así crudo lo dice. Entonces, tener pecados sin confesar, pecados ocultos por allí, ropa sucia que todavía no ha sido lavada, o vivir una vida de pecado, eso me puede hacer indigno. ¿Y qué es el pecado, varón? Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Dicho de otra manera, una desobediencia a un mandamiento expreso de Dios. No lo que la gente quiere inventarse que es pecado. Otra cosa, tener algún resentimiento contra algún hermano u otra persona. Alguien que guarde rencor en su corazón.
Usted se recordará el pasaje donde Jesús le dice, hablando de la ofrenda, si cuando tú vas a depositar tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu hermano y después ven y preséntala. No darle el debido respeto a la Santa Cena. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20 y 22 y el versículo 34. Había un desorden. Ellos se reunían supuestamente para participar de la Santa Cena y lo estaban haciendo de manera desordenada. Se daban un humo, se daban unas harturas. Alguna gente hacían lo que yo en un momento pensé cuando era nuevo creyente. Cuando yo era nuevo creyente, yo escuché que se anunció una Santa Cena para un domingo. Y yo digo, bueno, ese día yo no voy a comer, porque yo voy a venir aquí a darme unas alturas. Vaya sorpresa que me llevé yo cuando vine, que yo vi, no, pero esto tiene que ser un relajo. Esto tiene que ser un relajo. Entonces, ellos iban, era a hartarse, y nadie esperaba a nadie. Todo el mundo se adelantaba a coger lo suyo. Había un desorden, había un irrespeto. Y Pablo le decía a ellos, yo no los puedo aplaudir a ustedes en esto, porque eso no es comer la cena del Señor. Entonces, usted tiene por lo menos ahí algunas ideas de lo que implica, de lo que nos puede hacer indigno a nosotros y nos puede estorbar para no tomar la Santa Cena. Ahora, yo dije ahí ahora, ¿cómo no deberíamos tomar la Santa Cena? Ahora yo quiero que pasemos a ver. No, eso era otra cosa. Bueno, aquí yo no lo tengo, pero sí quiero que veamos, pero sí lo tengo aquí. Hombre precavido vale por dos. Entonces, ¿cómo deberíamos entonces nosotros tomar la Santa Cena? Con una limpia conciencia. En 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba ¿qué? ¿Y beba qué? De la copa. Y el versículo 31 nos dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hay que hacer una evaluación en nuestra conciencia. Esto es un asunto de conciencia. Por eso, 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 19 en adelante nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y tendremos todas las peticiones que le hayamos hecho. Cuando usted siente esa inquietud en su conciencia, esa intranquilidad, ese desasosiego, pueden ser dos cosas. Una, o algo que usted hizo mal, o dos, o algo que usted no está haciendo. Porque hay pecado de comisión, que es el que yo cometo, y hay pecado de omisión, que es cuando yo no hago lo que debo de hacer. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces debemos de con limpia conciencia. También con un entendimiento correcto de lo que es la Santa Cena. 1 Corintios 11:29. El que come el pan y bebe la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Sin interpretar qué es lo que estamos haciendo, qué valor tiene lo que yo estoy haciendo, qué es lo que representa para mi vida el acto de la Santa Cena. Por último, debemos de hacerlo con una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué con una actitud de arrepentimiento? Porque el acto de la Santa Cena nos recuerda que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue lo que trajo la fe en nosotros. Porque depositamos nuestra fe en ese sacrificio que Él hizo a favor nuestro. Y porque nos recuerda que alguien más tomó el lugar que nos tocaba a nosotros. Entonces yo debo de venir con una actitud de arrepentimiento, pero también debo de hacerlo, ya para culminar, con acción de gracias. Fíjese que cuando Jesús tomó la copa
¿Él qué hizo? Dio gracias. En 1 Corintios 11:24, Pablo lo dice. Dice, y habiendo dado gracias, entregó. Debemos de hacerlo con una actitud agradecida, porque por ese sacrificio, por esa entrega, hoy usted y yo somos lo que somos. Dios le bendiga. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por prestarme su atención. Ya se la devolví.